Es un gusto y un gozo en nuestro Señor Jesucristo volver a transmitir y volver a estar con ustedes con una enseñanza más para los grupos de oración y vida. Nuevamente les bendecimos en el nombre de Jesús. Bienvenidos. Si usted es la primera vez que se está conectando, estamos estudiando Marcos capítulo 15 y usamos un acróstico que se llama época. Época es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. Por otro lado, hermanos, quiero recordarles eh, de manera muy especial que la Iglesia de Cristo se sigue reuniendo. Algunos muy atrevidamente, hermanos, están diciendo que la Iglesia de Cristo después del COVID va a desaparecer, ¿no? La Iglesia de Cristo va hasta la eternidad. Es mucho atrevimiento eso de decir que la Iglesia de Cristo ya no va a existir. Y oiga esto, hermanos, hay documentos que andan circulando en las redes sociales de que ya no vamos a necesitar de Dios después del COVID. Hmm. Hermanos, este es un atrevimiento de los hijos de las tinieblas, hermanos, estar diciendo este tipo de cosas. Donde hay un creyente, un verdadero creyente, ahí está la iglesia de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo son los hijos de Dios. Así es de que nuevamente les bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos orando por usted, por su familia, por su hogar, por las naciones, por los gobernantes que tomen decisiones sabias, por los que están en eminencia, jueces, diputados, todos nosotros somos llamados a orar. Que algunos no hacen, ese es problema de ellos. Ese es ellos con Dios. Amén. Entonces, sin más, hermanos, comenzamos en la segunda parte que nos quedamos de Marcos capítulo 15. Estamos en Marcos capítulo 15 y nos toca del versículo 21 en adelante, que es la crucifixión y muerte de Jesús. Y vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Ya hemos estado explicando que cada versículo tiene mucha enseñanza y el propósito es que usted también vaya haciendo este estudio exegético en su casa, con su familia. Recuerde, somos llamados a ser luz y sal de la tierra. Entonces, versículo 21, hermanos, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que llevaba la cruz. Hermanos, una vez más queremos recordarle que usted necesita estar orando en su casa. Ore, ore, hermano, ¿verdad? A veces nosotros no iniciamos con una oración aquí, pero créame que estamos orando en casa. Martes y jueves son de oración y ayuno para nosotros, para orar y ayunar por usted. Y también por nosotros, por supuesto, ¿verdad? Así de que, eh, sin más, la explicación del versículo 21 es que es un cambio de actitud. El Imperio Romano obliga a este hombre que viene pasando, que se llama Simón de Cirene. Cirene es un lugar, Simón es un hombre. Cirene quedaba al norte de África. Algunos dicen que estaba como a 1200 kilómetros de Jerusalén. Con todo, este Simón ahí llegó y la Biblia toma el detalle de decir que era padre de Alejandro y Rufo. Muy bien. ¿Por qué debe haber un cambio de actitud aquí? Porque nosotros no debemos obligar a hacer nada a nadie. Más bien nosotros debemos enseñarle a la gente a ser diligente, a ser servicial. Imagínense, en el concepto que había aquí, nadie se hubiera atrevido de manera normal y natural a agarrar el travesaño que Jesús llevaba. Nadie lo hubiera hecho. Y es muy probable que este hombre había llegado a celebrar la Pascua anual a Jerusalén y que los romanos al verlo ahí le obligaron a llevar el travesaño de Jesús. El travesaño de Jesús, toda la cruz completa
podía tener un peso de aproximadamente unos 2 quintales. Pero el travesaño en sí podía pesar desde 75 hasta 100 libras más o menos, un poquito más, un poquito menos. Este hombre va a cargar con esto obligado por el Imperio Romano. Permítame decirle que los romanos no querían que la persona que iba a ser crucificada muriera en el camino, porque al Imperio Romano lo que le convenía era la exhibición pública del castigo. Entonces, si Jesús muere en el camino, si él ya no puede cargar este peso. Y ya vamos a explicar por qué ya no puede cargar este peso. Entonces los romanos obligaban a alguien a cargar el travesaño. Ahora, ningún romano iba a cargar el travesaño porque era como decir, bueno, si yo soy el que impongo la ley aquí, yo no voy a cargar el travesaño de un forajido. Entonces ellos obligaron, por eso dice la Biblia, y obligaron a uno que pasaba. ¿Y de quién era este? Pues sinceramente él no era de Jerusalén, era como un extranjero. Poner a alguien local también hubiera sido un problema, que alguien se rebelara ahí o se hiciera una sedición en ese momento. Entonces los romanos astutamente agarran a uno que era extranjero, que él, Marcos ni ninguno de los evangelios lo afirma de decir, tal vez le preguntó, hey, ¿tú de dónde eres o cómo te llamas? Simón de Cirene, ¿va? Ah, bueno, venía a agarrar esa cosa. ¿Ah? Ellos astutamente lo agarran a él, ¿verdad? Así que este hombre, Simón de Cirene, le tocó el privilegio, y escúcheme esto, le tocó el privilegio de llevar el travesaño de Jesús. Probablemente él se enteró o después, en vida o en su muerte, de a quién le hizo favor de llevar esto. Mire qué tremendo. Pero por otro lado vemos que nosotros conocemos a otro Simón, Simón Pedro, que no está presente, sino que un desconocido tiene que llevar el travesaño que Simón, que nosotros conocemos, podía haber llevado. Y aquí hay una gran lección, hermanos, porque muchas veces nosotros, por no estar dispuestos ni disponibles, otro nos para quitando el privilegio que debería ser nuestro. Mire, hace como unos 20, 25 años, tuvimos un hermano que en la iglesia le pagaba para que él fuera un asistente pastoral que nos ayudara en las tareas ministeriales de la iglesia. La iglesia estaba creciendo y se requería, yo todavía trabajaba en el gobierno. Entonces yo no podía estar tiempo completo en la iglesia y entonces se contrató a este hermano para que él hiciera tarea pastoral, para que él hiciera visitación, para que él hiciera un montón de cosas. Y recuerdo que en una oportunidad yo le pregunté a él, mira, tú podrías ir a visitar tal día y tal hora, hacer esto, lo otro. Yo estoy dispuesto, me dijo, pero no estoy disponible. Era su palabra preferida, ¿verdad? O sea, que él siempre estaba dispuesto, pero nunca estaba disponible. Entonces un día, no sé cómo, pero conseguí permiso donde yo trabajaba en el gobierno y entonces lo fui a buscar a su casa, porque él decía que a esa hora estaba dispuesto, pero no disponible. Y lo fui a buscar a su casa y ¿qué creen? Lo fui a encontrar en pantaloneta, durmiendo, hermanos, durmiendo. Entonces, no sabemos dónde está Simón Pedro aquí, ¿verdad? Como Dios siempre tiene el control de todo, hermanos. La enseñanza aquí es que nadie nos quite el lugar que nosotros nos corresponde en la iglesia. Ahora mismo, ¿cuántas tareas hay que hacer? Usted puede estar orando por alguien, usted puede estar mensajeando, animando a las personas. Todos los que somos ministros de algo en la iglesia, si usted es un ministro de adoración, algo tenemos que hacer. Si usted es un ministro de evangelismo, algo tiene que hacer. Si usted es un ministro de enseñanza, algo tiene que hacer. Pero no debemos descuidar nuestra posición. Es que las circunstancias, claro, en ese momento están crucificando a Jesús.
Las circunstancias son diferentes, la situación es diferente. Todo el mundo quizás estaba desanimado porque, como dicen los que iban camino a Emaús en el Evangelio de Lucas. Pero, ¿por qué otro va a tomar su lugar? Tan insensatos son, dice, y tardos para entender, le dijo Jesús a los que iban camino a Emaús. Entonces, no permitamos que otro nos quite el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Aquí entonces fue Simón de Cirene. Pudo haber sido Simón Pedro, pero no fue ni Simón Pedro ni ninguno. Fue Simón de Cirene. Imagínense qué privilegio. Ahora bien, Marcos, ¿por qué se toma el cuidado de escribir que era padre de Alejandro y Rufo? Porque más adelante en Romanos 16:13 vamos a encontrar que ahí aparece el nombre de uno de los hijos de Simón. ¿Y esto qué nos da a entender? Nos da a entender que la Biblia, la palabra de Dios, pone de manifiesto que no fue en vano. Este hombre no solo ha de haber creído, sino que sus hijos se convirtieron en el liderazgo juvenil y varonil de la iglesia del primer siglo. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Acá la enseñanza es la siguiente. Si notamos en el verso 20, el verbo es le sacaron. En el versículo 20 de Marcos capítulo 15 dice le sacaron. Y acá el verbo es le llevaron. Esto hace clic que porque él no podía llevar el travesaño. Esto es que cuando llevan a Jesús ante Pilato, él va caminando. Pero ahora, después de flagelarlo, injuriarlo, golpearlo, él está muy agotado. Recuerde que él desde la cena de la Pascua, él no ha comido nada, no ha dormido nada, lo han llevado, lo han traído. Y por otro lado, no solo cuando lo llevan a Herodes, lo llevan al otro lado allá, con Herodes también lo golpearon. Lo traen de regreso, ahora lo van a azotar. Y según los historiadores, por lo menos lo azotaron entre 39 y 40 veces. Pero el azote que tenía la persona que era designada para azotar, que era un soldado romano, por supuesto, que probablemente tenía la experiencia para hacerlo muy dolorosamente, cada azote tenía 9 tiras y cada tira en la punta tenía un hueso, una punta de hueso o una cuenta, y ese tipo de golpes 39 veces por 9 veces rasgaban la piel y algunas veces rasgaban a tal extremo que penetraba en los mismos huesos, en las costillas de la espalda, cumpliéndose lo que dice Isaías, que por su llaga nosotros somos sanados o salvos. Y por supuesto esto denota la debilidad que ya tenía Jesucristo. Así que la condición de Jesús a este momento es muy deplorable y él obviamente no puede cargar con el travesaño y por eso es que obligan a Simón de Cirene a cargarlo. Así que, por otro lado, también recuerde que si la Biblia dice que él cargó con nuestras enfermedades, él va cargando con el peso de todas las enfermedades del mundo. Ahora, nosotros no podemos imaginar este enorme peso que Jesús lleva encima en este preciso momento. Ahora, la palabra Gólgota es una palabra griega que significa calavera y estaba afuera de Jerusalén. Para algunos historiadores, el monte tenía forma de calavera y cuando las sombras le daban como esa forma, esa imagen, y por eso le llamaban Gólgota. También algunos historiadores afirman que la iglesia donde está el Santo Sepulcro no es el lugar exacto, sino que es el lugar llamado Calvario de Gordon. Pero para términos prácticos y espirituales no es tan importante saber si fue donde está el Santo Sepulcro o en el Calvario de Gordon. No es importante.
Lo importante sí es saber, entender y apropiarse en el corazón que Jesús murió y resucitó por nosotros. Eso es lo más importante. Ahora, Calvario es una palabra de origen latino que se escribe Calvarium. También significa osario y está vinculado al sufrimiento y muerte de Jesucristo. Ahora bien, San Jerónimo escribió hace cientos de años que la palabra Calvario era una palabra aramea, pero son los latinos, los italianos en latín que escriben Calvario. ¿Y por qué decimos estas palabras? Porque muchas veces nosotros las usamos y a veces no sabemos el origen etimológico de estas palabras. ¿Cuántas iglesias se llaman Iglesia Pentecostés el Calvario, Iglesia Bautista el Calvario, Iglesia del Evangelio Completo el Calvario? ¿Cuántos usamos esta terminología, estos nombres y ni sabemos por qué las usamos, ¿no? Tal vez el que le puso el nombre sí sabía, ¿verdad? Pero la persona que asiste, que es miembro, no lo sabe. Muy bien, 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Aquí es un ejemplo a seguir. Jesús no quiere drogarse para afrontar la agonía y el dolor de la cruz tal cual es. El vino mezclado con mirra era un soporífero que ayudaba al crucificado a no experimentar tanto dolor. Se había constituido en una tradición de las damas de sociedad que por misericordia elaboraban esta mezcla de vino con mirra y lo que formaba era una droga y ayudaba a la persona que estaba sufriendo en la cruz a no sentir tanto el dolor. ¿Por qué se constituye este grupo de mujeres? Basado en Proverbios 31, 6 y 7 que dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Ahora bien, no es que Jesús ame el sufrimiento. No es que Jesús, no, yo quiero sentir el dolor. No, no, no. Jesús está soportando el dolor por amor de los pecadores. Y también recuerde que Él está dispuesto a beber la copa de la ira de Dios. Recuerde que Él allá en Getsemaní que dijo, Padre, si es posible que yo no beba esta copa, mas hágase como es tu voluntad. O sea, en otras palabras, Él está bebiendo toda la ira de la copa de Dios. Ahora, como sumo sacerdote, Él se constituye en el que presenta el sacrificio, pero al mismo tiempo Él es el sacrificio. Por lo tanto, Él se convierte en una persona misericordiosa, compasiva, porque experimentó los dolores de toda la humanidad. ¿Dónde está eso? Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de él en todos nosotros. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para que se llevaría cada uno. Los romanos crucificaban a los condenados completamente desnudos como un acto de humillación, según Artemidoro. Artemidoro es un escritor de los primeros siglos. También hay un libro que se llama Sanedrín. En el Sanedrín se escribían todas estas cosas. Los judíos pedían a los romanos que no se les desnudara, ya que era como un acto de misericordia, porque era la costumbre que los que morían apedreados por lo menos usaran un taparrabo. Ahora, acá la desnudez tiene dos enseñanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas que encontramos aquí? Número 1 es el cumplimiento del Salmo 22. El Salmo 22 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo 22, 18. Número 1 es el cumplimiento de un salmo. Pero por otro lado es que Jesús estaba pagando la humillación de nuestra desnudez espiritual.
Esto es pagando el precio de Adán y Eva cuando sintieron que estaban desnudos a causa de la desobediencia. Si usted se recordará, ellos dijeron, es que estábamos desnudos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Verdad? O sea, el pecado trajo como consecuencia una desnudez espiritual. Antes no se sentían desnudos, ahora se sienten desnudos. Usted me puede decir, es que yo todo el tiempo cargo ropa. Sí, pero ante Dios estamos desnudos espiritualmente. Y Dios está cargando con esa desnudez espiritual. Ahora, en cuanto a la crucifixión misma, podemos aprender lo siguiente. Y quisiera que pongan mucha atención en esto. Número uno, los romanos no inventaron la crucifixión. Ellos la perfeccionaron para que fuera un instrumento de tortura y muerte sumamente doloroso y ejemplar. Dos, la persona que era crucificada previamente había sido azotado y le colocaban la ropa para que en el recorrido dentro de la ciudad por la tela se le pegara las heridas. Así que una vez llegado al lugar de la crucifixión le rasgaban la ropa y con ello le abrían de nuevo las heridas que ya se le habían pegado. Ahora, en el caso de Jesús no la rompieron porque era una túnica de una sola pieza, entonces se la quitaron. Cuando se la quitaron le han de ver nuevamente abierto las heridas. Posteriormente lo tiraban al suelo de un solo golpe, ¡tas! Y de ahí lo encaramaban en la cruz, en el paral. Pero al hacer esto le llenaban las heridas de tierra, infectándoselas y contaminándoselas más. ¿Usted qué cree que él es el Hijo de Dios? Démosle despacito. No, lo han de ver tirado sin misericordia, lo han de ver agarrado. Número 3, imagínense si lo azotaron sin misericordia, no lo iban a tirar sin misericordia al suelo. Si ellos era un imperio bárbaro, cruel, sanguinario, no les importaba. Y entonces la persona al caer al suelo se le contaminaban las heridas, se le infectaban. 3, al colocarle en el madero, le estiraban los brazos para clavarle las muñecas. Miren, hay algunos que dicen que el clavo era puesto aquí, otros dicen que era aquí. La mayor parte de gente que ha estudiado el asunto más cree que fue aquí, porque aquí probablemente se podía desgarrar y quitar la mano. ¿Ah? Pero aquí es lo que creen que es más como sensato, correcto. Pero al final no es tan importante, pero digamos que asumamos que sí era realmente aquí donde ponían el clavo. Bueno, una vez colocada la persona en la cruz y le ponían aquí el clavo, quiero que ponga atención, mire pues, trate usted en su casa de poner su mano así, como que, y usted va a ver que aquí, mire, hay un nervio y un tendón que se contraen. Cuando le ponían el clavo, cortaban este nervio. Al cortar este nervio de aquí, la mano quedaba en forma de garra. Y eso, mire, mire, bueno, es lo mismo, mire cómo se contrae todo esto, mire esto cómo se contrae. Entonces, cuando usted queda con su mano así, entonces se le acalambra todo esto, hasta el hombro. Por eso es que la cruz es un instrumento de dolor, tortura y muerte. Era doloroso, terriblemente doloroso. Entonces primero ponían a la persona, le clavaban primero los brazos, luego le estiraban y ponían los pies de esta manera y ahí metían el clavo, ¿verdad? Y lo colocaban los pies en una parte que se llamaba cedil, con S, cedile, y se escribe cedile. Cedile es una palabra latina que nos llega a nosotros, probablemente tenía otro nombre, pero en latín es cedile, y cedile quiere decir sentadero o soporte, simplemente, ¿verdad? Y eso era exactamente donde ¿por qué hacían esto? Que él tuviera como un soporte. Ahora, no estiraban completamente las piernas quedaban un poco así. Ya le voy a explicar por qué ellos ponían esta postura, que es la quinta cosa que necesitamos aprender hoy. La cuarta es cómo ponían los clavos, ¿verdad? En las piernas. La número 4 es la postura del crucificado.
hacía que fuera altamente doloroso, porque entonces él quedaba más o menos en esta posición y con los pies de cierta manera. Entonces, esta forma de estar así hacía imposible exhalar. Podía respirar, pero no podía exhalar. Entonces, cuando la persona está con los brazos y los hombros así, empieza a provocar una falta de oxígeno, porque él puede respirar, pero no puede sacar. Y entonces la persona, al estar en esta posición, empieza a haber una falta de oxígeno y se empiezan a calambrar los músculos, se empieza a calambrar todos los músculos. Entonces, como la persona quiere volver a respirar, él pone sus pies para estirarlos en el sedil. Ahora imagínense el dolor que el clavo va a provocar en los pies. Él, al estirarse, va a cambiar la posición de sus manos. Al cambiar la posición de las manos, es cierto que él se va a estirar, pero va a provocar otro dolor inmenso. Va a poder respirar, sí, y va a volver como otra vez a la vida. Entonces pasaban en este estilo de donde sentían los estertores de la muerte, otra vez volvían a estirarse. Entonces había gente que pasaba 2-3 días en este dolor, en esta situación, ¿no? Y por supuesto era un dolor horrible. Esto también provocaba que las heridas de la espalda, imagínense, cada vez que él se está estirando, ¿dónde va a topar la espalda? Va a topar en el madero. ¿Y usted cree que era un madero que estaba bien alisadito con barniz? No, esa cosa estaba rústica. Otra vez provocando mucho más dolor en la espalda. Por otro lado, y mire esto que muchas veces no lo pensamos en el momento, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que ya de por sí eran terribles. Lo habían golpeado, no había comido, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, los insectos. Imagínense los moscos, animales que llegaban, moscas, a querérsele meter en la nariz, en los ojos, y él no se las podía espantar si él está completamente con sus clavos. Pero por otro lado llegaban aves de rapiña. Cuentan historiadores que aves llegaban a arrancarle los ojos. Y entonces necesitamos comprender que realmente era la cruz, era un instrumento de tortura, dolor y muerte. ¿Sí? Y de esto que surge, cuando de alguna manera la persona ya estaba en este sufrimiento y querían que no estuviera más tiempo en la cruz, como en el caso de Jesús, que era el día de la Pascua, los judíos no querían que nadie estuviera porque otro día iba a ser la Pascua. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este momento? No quieren que nadie esté en la cruz. Como no quieren que nadie esté en la cruz, ¿qué hacían? Le quebraban las piernas. ¿Por qué? Porque entonces ya no se puede estar así, parando a cada ratito o para volver a revivir. Por eso era que le quebraban las piernas. No es que por misericordia, no, ya no querían estar ahí. Entonces le quebraban las piernas. Ahora imagínense lo doloroso que a usted, ¿con qué se las podían quebrar? Imagínense. Así que, ¿cómo podemos concluir esta parte de la crucifixión? Bueno, ¿cómo podía morir la persona ya estando ahí en la cruz? Primero, un paro por pérdida de sangre. Cuando usted ya no tiene sangre, el corazón ya no tiene que bombear. Puede provocar un paro. Segundo, un paro respiratorio. Si él ya no puede respirar, hay un paro respiratorio. Tercero, por deshidratación. No ha comido. Por eso es que Jesús muere pronto. Cuarto, un ataque al corazón por el estrés recibido. Y oiga esto, hay una número 5, que es la ruptura del corazón por falla congestiva. Hoy en día eso se le llama síndrome de corazón roto, por si usted lo quiere investigar, síndrome de corazón roto. Así de que la crucifixión era tan terrible, tan atroz, que historiadores la nombran como algo terrorífico, al extremo que era prohibido ejecutar a un romano. Solo se hacía si el César lo ordenaba. Versículo 25, hermanos. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El día comenzaba a las 6 de la mañana y era la hora número 1, por lo que la hora tercera son las 9 de la mañana. Pero en el Evangelio de Juan era un poco más tarde. Y algunos historiadores piensan que fue un error del copista.
Pero aquí hay una explicación basada en Juan 19:14 que quiero aclarar para que quede bien claro, porque mire, permítame decirle que hay gente que le busca el error a la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia es inerrante, o sea que no tiene errores, hermanos. La Biblia es infalible. En Juan 19:14 se hace referencia a que era la hora sexta, ¿sí? Esta era probablemente la hora romana o cerca de las 6 de la mañana, cuando este proceso se da inicio de esta hora que están hablando aquí. Ahora, ¿por qué es esto? Porque el Evangelio de Juan fue escrito al final del siglo I y mayormente era escrito para creyentes gentiles. Aquí Juan da un horario en términos familiares para ellos. En otros lugares aparecen las horas de calcular el día con la salida del sol, más que comenzando a la medianoche, como lo hacemos nosotros. Nosotros comenzamos el día a la 1 de la mañana, digamos, después de las 12 ahí comienza el nuevo día. Para ellos no, para ellos comenzaba con la salida del sol. Ahora, eh, aquí Juan da horarios familiares para ellos, para el tiempo que ellos están viviendo. Y la mayoría de comentarios parece indicar que Jesús fue aprehendido aproximadamente a la medianoche. Su primer juicio fue en la casa de Caifás, aproximadamente a la 1 de la madrugada. Y el segundo, con tratar de incriminarlo, fue entre las 2 o 3 de la madrugada. Luego el juicio ante el Sanedrín se realizó en algún lugar entre las 3 y 4 de la madrugada. En esta época del año los días terminaban como a las 4 en latitud de Jerusalén y el sol salía alrededor de las 5:30 de la mañana, hora local. Este juicio resultó, por supuesto, en unánime veredicto de que él era culpable y que necesitaba morir porque se había hecho hijo de Dios a sí mismo. Entonces, el problema es que para que el veredicto fuera legal tenía que ser de día y no de madrugada ni de noche. Por eso es que tuvo que reafirmarse en el día con el Sanedrín nuevamente. Por eso es que en los evangelios vemos que hubo varias etapas de este tipo de cosas. Ahora, al parecer fueron con Pilato como a las 6 de la mañana, como lo habíamos dicho en el estudio anterior, que a primera hora el magistrado, una vez salido el sol, el magistrado del Imperio Romano se colocaba ahí en su magisterio para la audiencia. Entonces ante Herodes tuvo que haber sido como a las 7 de la mañana, ¿sí? Y el segundo juicio ante Pilato comenzó como a las 8. Lo llevan a las 6 de la mañana, comienza el primer juicio ante Pilato, a las 7 lo llevan ante Herodes, a las 8 trae de regreso. Entonces Marcos 15:25 terminó antes de las 9, para que dice, y siendo la hora tercera, eran las 9 de la mañana, ¿sí? Cerca del mediodía es cuando Jesús ya está en la cruz y es cuando hay una densa oscuridad que cubrió el lugar hasta las 3 de la tarde cuando exclamó, consumado es. Juan 19:30. Ahora, en el tiempo de Jesús se usaban relojes de 3 horas. Nosotros no coincidimos en que hay un error. Lo que hay es que cada evangelio fue escrito para diferente público. ¿Sí? Eh, y esto lo copié de otros autores y dice así: en el año de la crucifixión, Nisan 14, el día establecido para matar al Cordero Pascual cayó miércoles. La tradición es que celebran que es Viernes Santo, hermanos. Pero eso no coincide con lo que dice la Biblia, porque el día de preparación de la Pascua coincidió con el día de la preparación para ese, nosotros decimos sábado, pero era un sabbat, ¿verdad? Era un día de fiesta. Eh, Juan 19:14, versos 31, 42 y el 21. La primera ceremonia sabática de la fiesta de los panes sin levaduras, Nisan 15, también coincidió con día jueves de esa semana. Levítico 23, 6 al 8, Marcos 15, 42 y 16, 2. Ahora, ¿por qué le doy estas citas o que sinceramente no tiene ninguna relevancia para los que creemos? ¿Por qué está escrito aquí esto?
porque Jesús dijo que la única señal que le iba a ser dada a esta generación incrédula, ¿cuál era? Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y para que coincida, para que eso coincida, tuvo que haber sido miércoles, hermanos. Mire, pues ponga atención. Miércoles en la noche, ahí está. Jueves en la noche, viernes en la noche, son las 3 noches. ¿Por qué sábado en la noche ya no se toma en cuenta? Porque cuando el día terminaba a las 6 de la tarde de Sabbat, cuando ellas van ya a oscuro con las, ya no está. O sea que esa noche él ya no está. Pero entonces ahora mire pues, jueves está todo el día, viernes está todo el día y sábado está todo el día. Ahí están los 3 días y las 3 noches. No, no hay otra forma. Y usted cuando le pregunta a cualquier teólogo le dice, bueno, ¿fue viernes o qué día? Es que no coinciden los tiempos, usted dice. Pero la única manera que coincide es de esa forma. Ahora, ¿es importante eso? Sinceramente no. Hay gente que se pone a discutir de esto, a pelear de esto y lo otro. Es como hay gente que me dice, mire, que por qué no explica usted esto. Nosotros no tenemos que preocuparnos del final de los tiempos. Pase lo que pase, nosotros nos vamos con Cristo, hermanos. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Si para el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué enseñanzas hay aquí? Uno, el gran dolor que tuvo que pagar Jesucristo por nosotros. Segundo, hermanos, no deje que otro tome su lugar. Simón de Cirene tomó el lugar de Simón Pedro en ese momento. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la iglesia y ahorita en estos días tan especiales, no deje que otro tome su lugar. No permita. Siga creyendo, siga confiando. El que no nos congreguemos de una manera no significa que no nos estamos congregando de otra. Si las iglesias funcionaban en la casa. Esto no es nuevo. En el Imperio Romano, cuando tanto las autoridades judías como los romanos empezaron a perseguir a la iglesia se reunía en las casas y aún en las catacumbas. Así es de que revise la historia. Dios siempre está vivo y está en su trono alto, santo y sublime. Y la iglesia está viva y sigue caminando. Solo se detiene para evangelizar, hermanos. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios quede con ustedes. Seguimos orando y seguimos ayunando.